katinajuchunmi ñukanchimanga por medio de su palabra Dios paksimiwan ñukanchitaka rikchachin advertenciata con aligutapacha como iglesia o como cricona ñukanchik kay tiempo kunapi ñukanchik imashinami maskanajunchik chaymantaka ñukanchik wawakunaka rikunajun yachanajun y más que sobre todo las cosas paykunaka ñana pundak wawakunashnachu kan sino más bien kay tiempo wawakunaka ashtawan un poco más entendimiento paykunaka kawsanajupi ñukanchika con mucho cuidado katina kapashkanchik kawsana kapashkanchik purina kapashkanchik maygupi kashpapash riqsinalla marcando la diferencia nin chaymantami kunan kay tutamantaka el libro de Apocalipsis las cartas de Juan imaginami paymanga casi en las últimos momentos de su vida que apóstol manga rikuchishpa sakirkanachu chaymantami ñukanchik shalagota yachajushpa kakrinchi na posiblemente mana pactaringachu pero lo más esencial kaykunata ñukanchik yachanapacha kanchik tukuy okikuna y panikuna así que kayta yachanajungapa el mensaje a las 7 iglesias por sus condiciones muy particularidades, Ninacho. O sea, cada iglesia me su falencia o debilidad, charin, pero charin mari, cada iglesia en su particularidad, su fuerte, Nacho, algo muy importante cada iglesia. Así que, kaikonatami yachashparinajushun, qué enseñanzas profundas a mí me da en ese tiempo, ¿por qué? Y ahora en lo actual, ¿cómo puede afectar hacia una iglesia por los que nos siguen? Ñukanchita katikunaka imagínate paykuna katina raymi ñukanchitaka huellasta ñukanchika ñukanchik sarushkata ñukanchik rurashkata ñukanchik kawsashkataka ñukanchik wawakuna katigrin ukikuna panikuna chaymantami ñukanchikpak yachanaka hasta importante y apapacha ministerishka kuna kay tiempo kunapika chaymantami yachashpaka agripanchi sobre el libro de Apocalipsis los 7 mensajes las 7 cartas a las 7 iglesias kaykunata yachashparinajupashu shinakapika tukuykunata rugashpa ukapani Dios tamaniapashu Dios ñukanchiman ali entendimiento ta paskashpa ñukanchipak yuyaypilla ama kidachu sino que ñukanchik shunkupi kidachun ñakutin ñukanchik shukunaman alligutapacha yachachipaktanajunkapak shinakapika rugaykutta churapani Dios tamanipashun ñukanchita ninanda kuyak Dios mi kanki maypimi ñukanchik kawsanajunchik purinajunchik ñukanchik maypi kakpipash Tayta Dioska mana ñukanchitaka sakinkichu ñukanchitaka tukuykunatami rikujunki huyakpi na huyakpipash oportunidadka todavía ñukanchipak tiyashkarami kunan kay punllakaman kunan kay horaskaman y kay oportunidadtaka ñukanchika mana yankapi churashun nipanchichu Tayta Diospak shimika kawsakshimi kaymantami ñukanchipaka yapapacha valishkata intendipaktapanchik Señor ñukanchipak kawsayka ashapunlla upakllami ñukanchipak kawsayta kawsanaka apunchik Jesusta krishkamanta cuando un hombre o una mujer cree al Señor como su Señor y Salvador y confía en Él y sigue amando como alguien que se entrega para una cosa muy importante, así debe de ser. Chashnamikana, chay rupak shunguan sirvikushpa llami ñukanchipaka obra rurashka imaguta rurashkapash ninan balishka pacha kakpi ñukanchika hapinakunata al que venciere nishpami kay cartapika escribimushka shinakakpika entendimiento tapaskaway yachachiway ñukanchipak shunkupi apashpa ñukanchik shunkupi charinajushpaka kasuypaktashpa kushikuy shunkuta ñukanchipak ulpi muyundikunapi
como, como un pastor o como un líder, como alguien que está en la cabeza y alguien que está en la iglesia, maijan lugar pi, maijan departamento pi, trabajan a los papas. Ama pacha kay chiriana mandaka, ama falencias kunapi urmana mandami kay kunataka escrito sakishkangi, chay tiempo kunan kay tiempo kunapa y resto generaciones kunapak, Señor. Chay mandami kunan kay tutamanda entendimiento tapaskawa ñuka kanchishungupi aligu tapacha uyashpa yachahushpa practicashpa ñukanchi Señorpa imago rurashkapas de mucha relevancia importante kachun chay rurashkaka imago takashpapas kashkata pacha hapinata hapinga kamanmi vencedor kunapaka tiajun nishpa ñukanchima yachachishkanki, Señor. Chaymantami kunan kay tutamanda yachachiway nishpa rugapanchi Señor pakshimita paskashun yachashun ñukanchi shungupi apanajungapa kishpichi Jesús pakshutigopi mi paginishpa kinaripanchi. Amén. Así que Dios pakshimita yachashpak rinajushun. Y más rinajurkanchi en el libro de Apocalipsis, un libro muy importante y apapacha importante kakpika y kunata ñukanchi imamandata ñukanchi yachanakashkanchi. ¿Por qué es necesario? ¿Para qué es la relevancia de aprender este mensaje muy particularidad? Kaywan mi kallari panchinacho. Recuperación Apocalipsis capítulo 2 verso 1 al 7. Todo el mundo vamos a hacer una lectura. Dice la palabra mensaje a las iglesias. Ahora en este caso el mensaje a Éfeso, una iglesia en particular. Así que ni para mí. En el nombre del Padre, del Hijo y en el poder de su Santo Espíritu, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido impaciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero si tienes esto, que aborreces las obras de las nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¡Wow! Así que, yo ya repashun, tukuy mandayalika huyaimi. La entrega, algo que se hace, algo que se habla, algo que nosotros soñamos, imagota pactangapak munas papas, rupak shunguan rurashkaka, ali pactaiguta pachami charina, y imaguta rurash papas, rupak shunguan rurashkami, oro puro ricorijón. Todo lo que el hombre y la mujer hace, lo puede hacer por fuerza, por dinero, por alguna otra cosa, por interés, o por quedar bien, o por ser muy conocidos. Pero aquel que hace con corazón puro, que posiblemente no está solamente para ser conocido, lo hace algo, sino con un corazón puro hay una entrega, hay un corazón genuino con pureza,
aquel que hace esto será el vencedor, será el vencedor. Y el que venciere, dice, el que no tuviere alguna conciencia mala, algún reclamo en su conciencia, esto es aprobado delante de Dios, será el vencedor, aquel que disfrutará en el paraíso al final. Pero veamos cuál es la debilidad, cuál es todo lo que concierne a una iglesia que posiblemente hay una debilidad y hay posibilidades y hay todo en condición. Así que con acá y periconche, Nipanmi 2:1 pica, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Ahora, mensaje a las iglesias. Hay algo. En cada iglesia en lo actual también hay algo. Sus condiciones muy particulares, sí. No hay una iglesia perfecta, no hay alguien que sea perfecto, no hay alguien que ya esté completo, pero siempre hay algo que nos da una enseñanza para que nosotros reflexionemos. Yo ya he dicho, con acá tiempo, imagínate, yo canchipa, Señor te servijo y pica, imagínate, yo ya harina mi yo canchi, imagínate si servina conchi. Callare horas pica, imagíname su matrimonio tucungapaca, su pareja acá, con todo el interés, ni puñita na puñunga, ni yarjita na yarjachinga, todo el interés, toda la atención, toda la inversión, todo está en ella y en él. Lo más importante es que necesito estar junto a él o a ella. Así que esta pasión, esta urgencia, esta necesidad de estar juntos, así también posiblemente nosotros podríamos enfriarnos, Nacho, pero hay una falencia muy particular. Apocalipsis capítulo 2:1. ¿Está Dios interesado en su iglesia? Claro que sí, claro que sí. Está muy, pero muy pendiente. Cada iglesia es conocido por lo que hace, por lo que son, por lo que hablan y por lo que han avanzado. Cada iglesia en particularidad. Sí. Dios conoce a cada iglesia su situación. Claro que sí. Imagíname paikuna avance tacharicta, ruranajukta, na ruranajukta, están haciendo, no están haciendo, qué es lo que han avanzado y qué es lo que hay falencia, su condición precisamente en la persona, en lo interno, todo está interesado para que haya esa entrega con pureza. Ahora, y era preciso dar una advertencia, claro que sí. Aquí hay una advertencia para esta iglesia propiamente, ¿no? Es preciso dar advertencia por su condición. Y Juan tenía que escribir acerca de personas. Aquí en una iglesia hay personas, en una iglesia hay alguien, hay personas, hay líderes, hay pastores, hay departamentos, hay maestros, hay de todo tipo de hombres y mujeres. Y es por eso precisamente Juan escribió a las iglesias y dentro de la iglesia hay representantes momentáneamente. Pero para ello, Juan tenía que escribir acerca de personas. Sí, era para las personas. Y estaba en lugares. Hay lugares muy importantes, así como esta iglesia Éfeso estaba en un lugar y había acontecimientos específicos. Ahora, cuando hablamos de acontecimientos específicos, vamos a conocer por qué podría haber enfriado el amor. Lo hacía todo, tenía todas las características como iglesia, pero había una debilidad que podría perder por completo. Así que sí, pues de alguna manera celebró los éxitos de los creyentes. ¡Wow! Qué cosa muy
especial que han tenido ellos. Les explicó, pero cómo debía corregir algo. Y ese algo tenía que ver con el amor, tenía que ver. Huya y mari paikonapika, chiriashka pachacarca. Y eso, ¿por qué el enfriamiento? ¿Cuáles son las razones del enfriamiento de el amor que tenían en el principio? Así que actualmente, actualmente también tiene una enseñanza, sí, hay una enseñanza muy profunda para nosotros, porque en ese tiempo sucedió y podría suceder en cada iglesia, en las iglesias, podría suceder. Entonces, hay una enseñanza para nosotros. El Señor cuida a su iglesia. ¿Cómo lo cuida? ¿Cómo lo quiere cuidar? A través de su palabra, a través de mensajes, a través de enseñanzas, a través de servicio, a través de advertencias, a través de sin número de instrumentos. El Señor quiere cuidar a su iglesia para que sea sin mancha, sin impureza, que tengan un corazón. Por eso Proverbios habla, todo está en lo interno, todo comienza en lo interno. En el libro de Proverbios nos habla, 4:23, sobre toda cosa guardada, sobre todo lo que cuidas, proteges, sobre todo lo que tienes, sobre todo lo que ves, sobre todo lo que oyes, sobre todo lo que posiblemente te rodea, sobre todo lo que imaginas, sobre todo lo que te rodea, sobre todo dice que debemos de cuidar, proteger nuestro corazón para que no sea contaminado. Porque una vez que algo contamina, por ahí puede ser muy perjudicial, peligroso y hasta puede causar muerte. Y no solamente muerte física, sino muerte eterna para siempre sin Dios. Esa es la particularidad que acá vamos a aprender un poquito más. Así que, por medio de su palabra, ahora, ¿qué pasaba con la iglesia de Éfeso? Su condición era la adoración y servicio. Claro. Señor taninan ninanda rupakshunguan huyanakushka tukurikpi mari paikonaka runajurka. Estaban en servicio, estaban trabajando. Ya vamos a conocer el trabajo que ellos hacían, cómo lo hacían, hasta qué punto era, qué gente estaba rodeado y todo eso. Pero el punto importante de acá es, en la iglesia, dentro de la iglesia había adoración y servicio para su Señor dentro de su congregación, pero había una falencia que posiblemente estaba peligrando la iglesia. Estaba peligrando, está en peligro. Y ahora, y con hay tiempo con avipas, lo mismo, miño canchica, tiempos peligrosos, ¿no? Tiempos. Por eso Pablo dice, aprovechando bien eso, aprovechando bien cada oportunidad, cada situación, cada lugar, cada espacio, cada vez que tenemos una oportunidad, debemos de aprovechar, pero para bien, porque los días se hacen cada vez más difíciles. Eso es lo que Pablo dice. Entonces, vayamos un poquito más conociendo la iglesia de Éfeso. Ahora, Éfeso viene de Efesi. ¿Esto qué significa? Deseo ardiente, o el primer amor, o la entrega incondicional. Y así era, y por eso se categorizaban como efesios. Como Efesi significa deseo ardiente. Mire, ¿cuál es la palabra que posiblemente nosotros podríamos entender acerca de deseo ardiente? Deseo ardiente debemos de entender alguien que con toda entrega, con toda pasión,
está dependiendo de alguien, piensa en ese muy importante, lo hace con todo gusto, con todo sabor, con todo lo que él tiene, ella tiene. Eso significa deseo ardiente, apasionado, con toda la entrega necesaria. Eso es lo que acá nos explica con deseo ardiente. Así que Éfeso, la iglesia de Éfeso, ¿sí? O Efesi, significa deseo ardiente. Eso se categoriza. Ahora, el mensaje a la iglesia. ¿Qué se le viene el mensaje a la iglesia? ¿Qué significa iglesia? Iglesia nos da a conocer con acá y tiempo. ¿Qué es? ¿Qué significa iglesia? Iglesia son aquellos que son llamados hacia afuera para el propósito de Dios. Nosotros como iglesia tenemos que cumplir un propósito, pero de Dios, no mi propósito, no el propósito de la gente, no el propósito de los líderes, no el propósito de las necesidades. Dios sabe las necesidades, Dios conoce las necesidades, Dios entiende que es lo mejor para la persona, para la iglesia, qué debe de hacer. Pero el punto importante de acá es que la iglesia o nosotros como iglesia somos llamados hacia afuera para cumplir el propósito de Dios, la urgencia de Dios, el deseo de Dios, lo que Él anhela para nosotros como iglesia, como persona. Lo que Él quiere es lo mejor, por eso nosotros debemos de conocer. Dios pakshimita, intindi paktashpaka, Dios imata munajukta paktachun, y ñukanchik paktagringapa, shukunampas paktachun, para que nosotros como personas, como familia, como ministerio, como iglesia, podamos alcanzar ese propósito y los restos, la gente del mundo también entienda el propósito de vida en este mundo. Y eso es la particularidad. Entonces significa, nosotros como iglesia son llamados para testificar la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios. Entonces, no solamente con un mensaje, con una enseñanza, con una prédica, tal vez con un testimonio, tal vez en un grupo, no, en todo tiempo la gente tiene que ver la relevancia de nuestros hechos, lo que hay cambio, lo que el Señor lo hizo en su vida. Entonces, hechos del creyente sea diferente a los demás, a los que aún no conocen, a los que aún todavía están en tinieblas, a aquellos que todavía siguen como esclavos de Satanás o del pecado. Entonces, a ellos, nosotros como iglesia, por eso acá dice, mensaje a las 7 iglesias. A iglesia, nosotros tenemos que irnos con urgencia a que vayamos a dar un testimonio, una enseñanza, para que ellos también conozcan. Entonces, la congregación, toda la congregación, Tukuit Krikuna, es el instrumento para que conozcan del Señor. ¿Por medio de qué? Por medio del mensaje, por medio de testimonio. Entonces, necesariamente debemos entender, somos instrumentos para el Señor, como iglesia, como congregación, personalmente. Entonces, apóstol Juan se encontraba exiliado en la isla de Patmos cuando recibe una visión, una orden de escribir cartas para las iglesias en particular. Cada iglesia tiene una falencia, es por ello. A ver, en esto está bien, pero hay algo. Este es el pero. Entonces, esto vamos a conocer. Entonces, Éfeso representa la era apostólica hasta el tiempo en que Juan escribió esto. ¿Sí? La era apostólica. Posiblemente todo lo que posiblemente los apóstoles debían de cruzar sin número de situaciones para que llegue aún hasta nosotros del Evangelio.
Ahora, Éfeso fue la capital de Asia Menor. ¡Wow! Un centro de comercio de tierra y mar. ¡Wow! Esa ciudad fue tan importante, muy, muy, muy importante. 3 ciudades con mayor influencia en la parte oriental del Imperio Romano en ese tiempo. Claro, son 7 cartas a las 7 iglesias. Éfeso era una ciudad marcada por la adoración a la diosa Diana. ¿Por qué? ¿Por qué? El templo de Diana o Artemisa, una de las maravillas del mundo antiguo. Diana era la diosa de la fertilidad. Así lo consideraban en este tiempo. En ese tiempo. La gran Diana de los Efesios, ¿no? Eso es lo que ellos concebían. Creían que había bajado del cielo, ¿no? Qué cosa tan tremenda. Eso creía la gente. Pero vayamos a ver en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Acá nos dice, ¿por qué esta palabra en Hechos capítulo 19, verso 34? Acá dice la palabra, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas. Grande es Diana de los Efesios. Mire, ellos creían esto, la gran Diana, o pensaban que había bajado del cielo porque colocaban a ello y eso lo hacían una adoración, rindiéndole culto, y por ello posiblemente pensaban que era una ciudad de comercio de potencia mundial. Todo el mundo le conocía. Entonces, veamos la parte 35, dice, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venidera de Júpiter? ¡Wow! Pero recordemos de esto, tenían este concepto, y no podían salir de esto. Pero verso 27, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. Cuidado, han dicho, y comience a ser destruida la majestad, imagínense la palabra majestad, de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. O sea, afectaba a todo el mundo a partir de este lugar. ¿Qué lugar manda acá? Gente imagíname, las grandes potencias mundiales hasta el momento están afectando a los restos de los países. Así también era esta ciudad. Entonces, Éfeso era la ciudad más importante, el centro postal y administrativo. ¡Au! Se hallaba en esta ciudad una importante industria. ¿Sabe qué es una industria? Creaban imágenes. 19:24, vayamos un poquito, 19:24 de Hechos de los Apóstoles, dice así, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, imagínense, no daba poca ganancia, a los cuales no solamente hay peligro de que en nuestro negocio venga o sea, ellos pensaban que la fertilidad o el fruto o la recompensa o lo bueno que nos rodea es porque por la diosa Diana. Eso es lo que creían. Entonces, esto afectaba y esto comenzaba allí y afectaba a los restos. Éfeso era una ciudad más importante en ese tiempo.
Entonces, vemos que todo esto afecta. Pablo ministró en Éfeso por 3 años. Imagínense, 3 años enteritos invirtiendo su vida. Y advirtió de los falsos maestros. Trataría de apartar de la fe a la gente. ¿Cómo puede apartar la fe de los creyentes? Por el enfriamiento. Y este enfriamiento del amor afectó. Ahora, Hechos capítulo 20, verso 29, acá nos dice, Hechos capítulo 20, verso 29 al 31, dice así, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué? Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Mire, por las falsas enseñanzas. Pero Éfeso sufría mucho por esto. Tenía tanto sufrimiento, tanta controversia, tenía tantos ataques, pero no se contaminó. Ellos tenían esa característica. Entonces, cuando miramos acá, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Imagínense, Señor Taali Katikunata, che comanda cuando hay enfriamiento de la fe, cuando se apartan de la fe, los mismos que estaban dentro van a querer dividir o sacar de la iglesia para que estén apartados. Eso trata de decir, como son lobos rapaces o falsos maestros. Pandata ya chachikunamiche, ukumanda, sabiendo y conociendo la palabra, ellos van a sacarle, van a retirarse de la iglesia. Eso es lo que trata de decir acá. Entonces, cuando miramos un poquito más para adelante, y por tanto, velad, estad siempre arriba, mirando qué es lo que sucede, quién posiblemente está con alguna falencia. Todo esto, velad, significa estar despiertos, atentos a lo que sucede dentro de la iglesia. Velad, velad. Ahora, vayamos a ver un poquito más, acordándoos que por 3 años, ahí está la clave, 3 años. No solamente de día, sino de noche y de día. No he cesado de, ¿qué? Amonestar con lágrimas. No solamente en una grande prédica, conferencia, en una enseñanza. No, a cada uno. De uno a uno. Entonces ellos, Pablo enseñaba, invirtió su vida por los discípulos. Entonces, ahora, Efesios, en el libro de Efesios, igualmente hay una particularidad. Pero siempre recordemos de esto. El amor puede enfriarse de muchas maneras. Pablo fundó esta iglesia en el segundo viaje misionero con la ayuda de Priscila y Aquila. Crecía la palabra de Dios, 19. Aquí va. Esto creció por la palabra de Dios. Cuando Pablo funda esta iglesia, dice, Hechos capítulo 19, verso 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Los hechos. Mucho cuidado con los hechos. Esto comienza en su corazón. Y el corazón da inicio para hacer algo, ¿no? Dice, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. O sea, cuando la palabra entra en el corazón humano, cambia la persona. Shunguman Dios paximia y kushpaka mushukta maruran.
termina todo lo que lo han practicado a contra de la voluntad de Dios. Ahora, cada iglesia tiene su carácter distintivo de rasgos dominantes. Éfeso en particular era una iglesia sin amor. En el Apocalipsis capítulo 2:2 dice: yo conozco tus obras. Conozco tus obras. Primeramente, el Señor sabe con qué propósitos, con qué intenciones, con qué, cuál es la prioridad internamente cada obra. Porque recordemos, y eso tenía en particularidad que la iglesia estaba actuando sin amor. Posiblemente fue por conveniencia, posiblemente. Éfeso había llegado a ser una iglesia grande, claro. Éfeso era una iglesia grande, pero había orgullo, dice, por lo que sí sabían hacer algo. Es por ello el mensaje de Jesús habría de recordarle que Él es la única cabeza de todo creyente. No es porque ustedes pueden, sino más bien es para que conozcan del Señor por medio de lo que han hecho, lo que Dios ha obrado, para que alcancen. Hoy, con Ancay tiempo, Dios mari imagota pacta chumba, Señor, permitín. El Señor permite que nosotros sí alcancemos, pero no que tengamos orgullo, dice. ¿Qué significa el orgullo? La autosuficiencia, que no necesita a nadie ni a Dios. Pues dicen, es mi esfuerzo. Sí, es su esfuerzo, pero en ese esfuerzo Dios lo complementa para que recibas de parte de Dios todo lo bueno. Y esta gente, esta iglesia, como era grande en números, había bastante, llegó a ese orgullo. Y es por eso que Jesús dice, a ver, la cabeza de todos está el Señor, y por mí pueden alcanzar más. Entonces, durante un largo periodo de la iglesia había negado a tolerar el pecado de la ciudad que caracterizaba por sus prácticas sexuales, asociado con la adoración a la diosa Diana. Mire, ahí había un vínculo. El orgullo le puede llevar a practicar con algo de vínculo, con algo de asociamiento o acuerdo. Y por ahí viene la contaminación de perder el primer amor. Entonces, esta práctica lo solía hacer con un acuerdo con la diosa Diana. Hoy cuidado, con acá hay tiempo, cuidado con las decisiones personales. Empiezan a tolerar pecados ocultos, dice. La inmoralidad interna puede alejar del amor. ¿Qué significa la inmoralidad interna? Que todo lo que el maligno está colocando en la mente puede entrar al corazón y puede accionar de acuerdo a los apetitos sexuales que tenía el mundo, que tiene el mundo y sigue continuando. Por esto, cuidado que te contamines. Esto puede alejar del amor puro hacia Dios y estaremos en peligro como iglesia. El testimonio ante la sociedad, poniéndonos en riesgo total, iglesia, personas, pastores, todo el mundo, podemos estar en riesgo. Pero Cristo elogia a la iglesia de Éfeso. ¡Wow! Dice, ¿qué dice? Yo conozco tus obras, cuántas cosas lo han hecho. ¿Qué más dice? Tu arduo trabajo. Mire, trabajo, resistencia al pecado, examen cuidadoso de los falsos apóstoles, sufrimiento y paciencia. La prueba auténtica hacia el Señor es del amor. La prueba auténtica o la pureza de corazón
del servir apasionadamente en todo tiempo, no solamente en el principio. Nakayarigupilla imagutapas rurak tukujon, iglesia marik tukujon, kaita rurasachunijun, ayudasachunijun, esto quiero hacer, ¿qué puedo hacer? ¿Qué más tengo que hacer? ¿A qué horarios hay más cultos, hay enseñanzas? Ese primer amor, posiblemente la prueba auténtica esa es la prueba auténtica de buscar al Señor. Ese es el primer amor. Y por ello dice, debes de tener, cualquiera que tenga este amor puro, dice, sabe amar al prójimo, dice. Vamos a Juan capítulo 13, verso 34. Aquí hay una particularidad muy importante donde realza. Juan capítulo 3, verso 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Dentro de la iglesia, si no hay un amor puro, aunque su trabajo, aunque con paciencia, aunque con resistencia al pecado, aunque examen cuidadoso con los falsos maestros o apóstoles, sufrimiento, dolor, pero si no hay amor, de nada va a ser útil. Efesios se destacaba por su abundancia obra. Claro, conozco tus obras, no dice uno que han alcanzado. Entonces, en obras eran muy activos, no eran holgazanes ni. Ahora, ¿qué es holgazán? No eran perezosos, ¿ya? No eran flojos. Se hacían cosas en esa iglesia, claro, se hacían cosas. Ahora, el otro es su arduo trabajo, su arduo trabajo. Trabajaron de manera infatigable. Y ahora en lo actual, ¿qué enseñanza hay con este arduo trabajo? Dice, persevera, que haciendo el bien, si te desgastas en el Señor, aunque por fuera estés cambiando, aunque por fuera estés ya con un perfil muy diferente, ya no seas lo mismo, pero el desgaste en el Señor no es en vano. Aunque su cuerpo exterior por fuera esté desgastándose, pero ahí en lo interior se están haciéndose belleza, un diamante, dice la palabra. Allá por Corintios nos habla. Aunque te desgastes por fuera, pero por interno se renueva cada día. ¿Cómo se renueva? ¿Cómo se renueva? A través de la palabra. A través de lo que yo avanzo, me dejo corregir. Si alguien no se desea corregir, mucho cuidado porque está en peligro, va a enfriar, posiblemente va a apagar. Entonces es por esto, su arduo trabajo. Ellos trabajaban de manera infatigable, no se fatigaban, aunque posiblemente sintieron la fatiga, no habían rendido. Es rendirse nunca, no rendirse, no desmayaron, eran fervientes. Pablo dice, fervientes en espíritu, fervientes en espíritu. Rupak shunguan kanguna rurashpa kausangichi, señor manga. Tukuy shunguan bacha rurangichi. Eso se trata de decir. ¿Qué más dice acá en el verso 2? Y que no puedes soportar a los malos. ¿Qué significa soportar a los malos? Soportar a los malos, decía, examinaban a esos falsos maestros, le colocaban en su sitio. Era su paciente perseverancia. No toleraban a los malos en medio de ella. Tenían la capacidad de discernir a los falsos apóstoles y tratarlos de una forma correspondiente. Colocaban en su lugar. A ver, esto es así. Un ratito. Por causa de Cristo habían soportado. ¿Qué soportaban? Porque acá dice en el verso 2, Picay Pinin, y has probado
a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Verso 3. Has sufrido y has tenido paciencia. Posiblemente el sufrimiento viene por cualquier medio a causa del evangelio. Sí, hay sufrimiento. Hay posiblemente cuando dentro de la iglesia, cuando alguien está en la cabeza, cuando alguien es líder, cuando alguien está con un grupo, cuando no entiende, cuando posiblemente no hay atención, hay sufrimiento, hay sufrimiento. Mana, wakin bika iglesia okupika punyun na hupi, shukunata parlana hun, imakuata pashe parlana hushpaka, sufrimiento mari, chay mari, sufrimiento. Y has sufrido por la gente que es tardo para oír, la gente que no le interesa mucho. Entonces por ahí viene este sufrimiento. Ahora dice, y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Las pruebas, experiencias amargas, claro, pruebas. Cualquiera que haya pasado pruebas entiende esto. Experiencias muy amargas, que se podría decir. Algunos intentos en contra. Claro. Cuando alguien está en la viña del Señor, hay intentos que quieren que posiblemente esté fuera del ministerio, que esté fuera con el cargo, que esté fuera de algo. Entonces, hubo esto. Adversidades, sin número de desgracia. ¿Qué significa adversidades? Sin número de desgracia. Peligros, calamidades, y hasta podría haber pensado eran inservibles a los ojos de Dios y a los ojos de los demás. Para todo esto, para soportar todo esto, se armaron de mucha paciencia. Mire. Cuán importante es la paciencia. La paciencia no desespera. Pero la tragedia de Éfeso era que había dejado su primer amor. Su primer amor. ¿Qué podría enfriar el amor? ¿Qué podría? Imata chiria china paka. ¿Qué podría enfriar el amor? La rutina de cada día llega a dar lugar al enfriamiento del amor. Rutina. Hacer por hacer, ya por costumbre. Entonces, por esto dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Costumbre. Posiblemente hace porque toca hacer, ¿no? Hace porque por obligación hace. Imagotapas a cambio hace. Entonces por ahí llega el enfriamiento del amor. Este inicial, el fervor del noviazgo o la luna del miel de un matrimonio, entonces significa la llama o la pasión o la intensidad que tiene la persona hacia ella o hacia él. Kay rupakshungu kallaripi toparishpa huilla gota parlajo rupakshungu a todo le interesera. Eso también puede suceder en la iglesia para con la obra. Hacían, perseveraban, seguían adelante, no desmayaban, aunque con pruebas, con adversidades, luchaban con los falsos maestros, pero algo se había enfriado. Suele ser un proceso lento, pero llega a una crisis desmedida. El fuego de su afecto había extinguido. El fuego, la llama que había en el principio, kallari oraspe hasta ninan munaywan tukuy shunguan tukuy entrega. Es posible que ellos tenían toda la entrega, toda la perseverancia, toda la paciencia del mundo, pero había enfriado el amor. Llegaron a una crisis desmedida. El fuego del afecto que había extinguido se había apagado.
se había acabado. Tukurishkamikarka es acabar. Por ejemplo, en un vaso lleno de agua se termina, no hay una sola gota de amor. Se había apagado la luz que posiblemente ellos tenían a causa del Señor. Esa luz se había apagado. Es como quedar silenciosamente moribundo o ahogado. Eso es lo que significa. La palabra pasión o ardiente entusiasmo de los primeros días que se había desaparecido. Como un hielo expuesto al sol ardiente del mediodía, su condición era totalidad, había muerto el amor. Pero 30 años, escuchen bien esto, pero 30 años antes, esta iglesia de Efeso era muy elogiada. Era muy elogiada. No era así. Era muy celebrada, era muy glorificada, puesto en alto a causa de todo lo que hacían ellos. Era enaltecida, era muy reconocida por amor 30 años antes. Esto lo podemos ver en el libro de Efesios. Todo el mundo al libro de Efesios. Acá nos dice, pero entonces, esta iglesia, 30 años antes, esta iglesia de Efeso había sido muy elogiada y reconocida, enaltecida por su amor. Efesios capítulo 1, 15, mire lo que dice. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. ¡Wow! Mire, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¡Wow! Era muy reconocido 30 años antes, pero 30 años después, ahora nosotros en su lugar, yo no sé en qué año está. Cuidado que vayamos a tener este enfriamiento, porque el amor es lo todo. El amor es lo todo. El amor es lo todo. Entonces, has sufrido, pero tengo, verso 4, pero tengo una cosa. Listo, te has esforzado, eres el ejemplo, eres de trabajo, no eres dejado, posiblemente has pasado la prueba, no has posiblemente, has recibido a los falsos maestros, todo esto está muy bien, pero dice, pero una cosa, y por una cosa nosotros posiblemente. Entonces acá dice, pero tengo contra ti que has dejado ese primer amor. No es posiblemente que hasta aquí nosotros hayamos venido. Los cristianos podrían mirar tras a mejores días cuando su amor por Cristo fluía con plenitud, con abundancia. Había cosas muy importantes, pero lo muy importante acá, lo que abarca, lo que está a la cabeza de todo esto, es el amor genuino. Por esto la advertencia en este tiempo, con hay tiempo vivas. Podríamos hacer avanzar, podríamos hacer tantas cosas, podríamos alcanzar visiones, pero ten mucho cuidado, el amor puro que posiblemente está enfriándose, por ahí la advertencia. Con la falsa enseñanza, ellos eran activos en el servicio, activos en el trabajo, era entrega todo, pero el verdadero motivo del culto y de servicio se enfriaba. Aquí habían los nicolaitas, claro, los nicolaitas,
Veamos un poquito más. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. La pasión, la llama, el ardor, la entrega total, sin condición, sin contaminación. Las primeras obras. Pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué significa esto? Los nicolaitas, veamos un poquito. ¿Qué significa el candelabro? Dice, todo esto fue la advertencia de que si no se arrepiente, él quitaría el candelero. ¿Qué significa esto, el candelero? La asamblea dejaría de existir. Mucho cuidado, hermanos, pastores, todo el mundo, mucho cuidado. Si no hay amor puro, si no hay enseñanza pura, si no hay una buena enseñanza sana, la asamblea dejará de existir. Su testimonio se extinguirá. Se apagará poco a poco hasta terminar, dice. Por esto, hermanos, quitaré el candelero. La asamblea podría extinguir, podría terminar. Su testimonio se terminaría, se apagaría poco a poco hasta terminar por completo. Ahora, los nicolaitas fue posible que eran seguidores de un líder llamado Nicolás. O Nicolás, cuyo significado tiene gobierno sobre los laicos. Gobierno sobre los laicos. Luego viene la promesa. Mucho cuidado que ese amor. Chay rupak shunguan, Dios man rupak tukuy shunguan bacha rurana tara chirianguima. Cuidado con el enfriamiento del amor puro hacia Dios. Puedes perder todo. Puedes enfermarte. Puedes que pierdas todo, puede que nadie te ame, puede que posiblemente todo se termine, nadie te ame aquí, pero dice, nunca pierdas el amor hacia Dios con esa pureza. Luego viene una promesa muy importante. Pero si tienes esto que aborreces las obras de nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, solamente hay una promesa al vencedor, al que sabe ganar, al que no se deja contaminar. Que a pesar de las situaciones, a pesar de cambios, pero Dios nunca cambia. La promesa de Dios sigue vigente. La promesa de Dios está ahí para usted. Estimado pastor, amigo, hermano, quien quiera que seas, ten mucho cuidado porque en un matrimonio cuando se enfría el amor, posiblemente llega a posiblemente ya terminarse ese matrimonio en otras condiciones. Y aún en esas situaciones cuando termina el amor, viene a divorcio, viene posiblemente, si no es para mí y para nadie más, hasta la muerte con el enfriamiento del amor. Debemos de vencerlo, que no se contamine, que no pueda contaminar nada ni nadie, que esté en primer lugar en nuestro corazón. Esta advertencia hay, el verdadero amor puro es genuino, con toda pureza, con toda entrega, sin ninguna otra intención, sino servir con todo lo que eres, con todo lo que tienes, en cualquier parte del mundo que te encuentres, pues allí, dale todo al Señor, hasta las últimas consecuencias, porque Pablo dice, aunque por fuera estés terminándote, pero por dentro estás convirtiéndote en diamante, en oro puro. ¿Cómo se purifica? A través de la palabra, a través de la corrección. Si alguien no se deja corregir, está en peligro de enfriar el amor. Todos debemos de dejar corregir para tener este verdadero amor puro.
La fe capacita. Esta fe vence al mundo, las tentaciones y las seducciones. Todo aquel que vence todo, entonces tendrá el paraíso como recompensa para el vencedor. Así que, Kunanka y Oraspi, si alguien posiblemente se está enfriándose, no te dejes contaminar. Mucho cuidado con las enseñanzas. Ten mucho cuidado. Perseveremos hasta el fin. Todo aquel que es vencedor recibirá esa recompensa. Así que muchas gracias, Pagioki con Epanicona. Son muy pocas cositas que hemos aprendido, pero es de gran relevancia. Muy importante las advertencias. Así que Dios sea obrando, cuidando. Dios se preocupa mucho por su vida, por la iglesia, por cualquier medio. Dios da advertencias a cada iglesia para que la pureza del amor no se enfríe y que seamos vencedores en Cristo Jesús. Dios derrame bendiciones y les dé toda la cobertura allá donde ustedes están. Dios bendice a Chum, pague oki con Ipanicona. Causa Muyo, semilla viva. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dios escribichishka tukuy shimikunaka, payllata yarichispa escribishkami. Chay shimikunaka yachachinkapaj, nalikuna ali purichun rimangapaj. Shinallata imatapash kashkatapacha rurashpa kawsanatapash yachachinkapanmi ali. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Pagini panchimi, Dios pakshimita, yachaushkamanda. Mañana volveremos para estudiar la palabra de Dios. Bendiciones.